La vida de muchos cristianos es como una vuelta a la montaña rusa. Un día se sienten como si caminaran entre los ángeles y las cortes del cielo sonrieran a su paso. Pero a veces, al día siguiente, se sienten como si Dios estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia y ni siquiera tienen la seguridad de que las cortes del cielo puedan recordar su nombre. Es una manera peligrosa de vivir el cristianismo, pero puede ser modificada. Toma tu Biblia y mantente en sintonía para descubrir cómo hacerlo. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Platos sucios. Era la época de la revisión médica anual en la escuela privada de varones, y los alumnos del 7º grado, nerviosos, vestidos con batas blancas, estaban haciendo fila fuera del consultorio del doctor, esperando su turno. Tal como es de esperar, el grupo de niños de 12 años comenzaron a molestarse unos a otros y a hablar de lo desagradable que iba a ser la revisión. Billy, dijo uno de los chicos, no vas a querer entrar allí. Dicen que la enfermera es una carnicera. Mi hermano mayor hizo este mismo examen el año pasado y me contó que tuvieron que pincharlo con la misma aguja 7 veces porque no podían encontrarle la vena. Y para empeorar las cosas, la aguja se le rompió dentro del brazo. Todos los muchachos se rieron porque sabían que eso no era cierto. Pero a Joseph no le causó ninguna gracia porque de todos los niños que estaban haciendo la fila, era el único que sabía que la revisión iba a ser horrible. Bueno, resulta que había tenido un accidente a los 4 años de edad. Estaba andando en trineo con su familia cuando se golpeó contra un árbol y se lastimó la espalda. Y aunque la mayoría de los niños de esa edad se recuperan rápidamente de un golpe de esas características, la espalda de Joseph demoró mucho tiempo en curarse. Tanto que sus padres tuvieron que llevarlo al médico. El doctor se mostró muy preocupado. Esa espalda no debería dolerte tanto, le dijo. Será mejor que hagamos unas placas de rayos X por las dudas. Y los rayos X revelaron algo terrible. Tuberculosis en la columna. Y el pequeño Joseph tuvo que someterse a una serie de cirugías dolorosas y pasar años atado a una cama de lona. Cuando todo terminó, volvió a la escuela usando una abrazadera de metal sobre la protuberancia que había quedado en su columna. Con toda la ropa puesta, no podía haber ninguna anormalidad, pero en la revisión iba a tener que quitarse las vestimentas frente al doctor y la joroba de su columna iba a quedar al descubierto. Para él, ese día era el más terrible del año. Tenía terror de que el médico de la escuela viera su verdadero aspecto. Ahora, sigue mi razonamiento. Cuando Joseph estaba vestido, nadie advertía su desfiguración, su problema en la espalda. Se sentía muy bien. Sentía que era aceptado por la comunidad, siempre que alguien no le quitara las ropas y revelara su deformidad. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que perdió la vida por causa de su fe cristiana, escribió lo siguiente: el que está a solas con su pecado está definitivamente solo. Puede ser que los cristianos, a pesar de la adoración corporativa, la adoración comunitaria y toda la comunión de los servicios, puedan sentirse en soledad. Jamás logran ingresar en la intimidad del otro porque se relacionan como creyentes y devotos, pero nunca se muestran como impíos y pecadores. La comunión piadosa no les permite ser pecadores. Por eso deben ocultar el pecado de sí mismos y del grupo. No pueden ser pecadores. Muchos cristianos se horrorizan tremendamente cuando descubren un pecador real entre los justos. Entonces, continuamos con nuestros pecados en soledad, viviendo en la mentira y la hipocresía. El hecho es que somos pecadores.
Bueno, Bonhoeffer tiene razón porque la Biblia está de acuerdo exactamente con este punto. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, leemos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y San Juan escribió lo que leemos en 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabes? No hay ni un solo ser humano que no haya pecado. Así que no nos engañemos. Pero es interesante notar que aunque sabemos que todos pecamos, vivimos con temor de que los demás lo descubran. Entonces aprendemos qué cosas tenemos que decir, qué cosas tenemos que hacer para que nadie en la iglesia sospeche que tenemos una joroba debajo del delantal del hospital. Nos estremecemos ante la idea de que alguien pueda descubrir cómo somos en realidad cuando nadie nos está mirando. Una joven madre estaba preparando la cena para sus invitados y todo le salía mal. Tuvo que correr hasta el almacén 2 veces para buscar los ingredientes que había olvidado. Y al salir, la torta que estaba en el horno se quemó. Fue un día muy largo para ella. Pero finalmente, cuando los convidados llegaron, la cena estaba lista. Tenía muy buen aspecto y cuando se sentó a la mesa y miró a todos a su alrededor, se sintió orgullosa por lo que había logrado. Se dirigió a su hijita y le dijo, Debbie, ¿podrías pedir la bendición, por favor? Pero mami, protestó la niña, no sé qué decir. Bueno, hijita, ¿por qué no dices lo que dice mamá, cariño? Muy bien, dijo Debbie. E inclinando su cabecita, cerró los ojos, juntó sus manitas y comenzó a orar. Querido Señor, ¿en qué estaba pensando cuando invité a todas estas personas a cenar? Esta niña fue sincera. Sabes, muchas personas, incluyendo los cristianos que asisten a la iglesia, viven con el temor de que alguien descubra cómo son en la realidad. Y lo último que querríamos es que alguien de la iglesia descubriera que somos pecadores. Entonces, semana tras semana, hacemos las cosas que se espera que hagan los miembros de la iglesia y decimos las cosas que deben decir los miembros de la iglesia, pero igual vivimos con temor de que alguien descubra que no somos perfectos. Ahora, entiéndeme bien. No estoy sugiriendo que los cristianos deberíamos publicar nuestras equivocaciones o que deberíamos quedarnos atados a nuestros pecados, porque el pecado perdonado es pecado olvidado por Dios. Pero debemos admitir que somos pecadores. Si no lo podemos hacer, entonces corremos el riesgo de caer en la trampa del legalismo. Empezamos a pensar que si somos lo suficientemente buenos, Dios nos aceptará y nos tendrá cerca de Él. Y entonces, cuando cometemos un error o hacemos algo que Dios jamás aprobaría, asumimos que Dios ya no nos quiere como antes y nos echa fuera de su lado. Y nuestra experiencia cristiana se convierte en una montaña rusa. Y sabes, aunque nadie más lo sepa cómo nos sentimos, un día estamos allá arriba y el día siguiente estamos abajo. Y un día estamos en la senda de gloria y al día siguiente no sabemos dónde estamos parados. Un día nos escondemos cómodamente debajo de nuestro disfraz, pero resulta que al día siguiente estamos en la fila del médico aterrorizados porque sabemos que la verdad está por salir a luz. Y a veces tratamos de resolver el problema dirigiendo la atención fuera de nosotros. Nos gustaría, nos gusta señalar lo desagradable que son las deformidades de los otros, con la esperanza de que el mal de los demás disimule el nuestro. Caminamos con frecuencia por la vida llevando una libretita en el cinturón para registrar minuciosamente nuestros pecados y victorias. Y si nuestra lista no parece tan mala, comparándola con los demás, pues nos sentimos muy bien. Pero los días en que nuestra lista parece sombría en comparación con la de las otras personas, ahí tratamos de desaparecer hasta que mejore nuestro desempeño. Bueno, déjame decirte que esa manera de vivir la vida cristiana es la fórmula para convertirse en un perfecto fariseo. Cuando Jesús estaba en la tierra, resultaba más fácil relacionarse con las prostitutas y los ladrones que con algunas de las autoridades religiosas establecidas. Decidió cenar en la casa de Zaqueo.
un despiadado cobrador de impuestos que le había estado robando a la gente. Se apartó de su camino para hacerse amigo de una mujer que había estado casada 5 veces y ahora estaba en concubinato. La primera persona a la que se le apareció después de su resurrección fue María Magdalena, una mujer que había estado poseída por los demonios. Daba la impresión de que prefería la compañía de las personas de carácter cuestionable porque aprobaba sus estilos de vida. No, de ninguna manera. Era porque esas personas se sentían atraídas por él irresistiblemente. No tenían nada que perder y nada para esconder. El mayor auditorio que tuvo Jesús estuvo formado justamente por ese tipo de personas que uno nunca se imaginaría a sus pies. Pero justamente eso fue lo que preocupó a los fariseos porque no querían sentarse a los pies de Jesús, o como lo dice San Lucas, capítulo 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Los fariseos eran un grupo de orgullosos nacionalistas muy experimentados en eso de vivir una vida piadosa, en las apariencias por lo menos. Y para destacar su buen comportamiento, menospreciaban a las personas que luchaban con pecados obvios y los consideraban indignos de la atención de Jesús. Bueno, es el mismo problema que podemos encontrar en algunas iglesias cristianas en la actualidad, ¿no es cierto? Solemos señalar la falta de los demás en un esfuerzo desesperado por cubrir las nuestras. Hemos conocido muchos cristianos personalmente he conocido que están atentos, vigilantes, acervos para expulsar a los pecadores de la iglesia. Pero resulta que ellos suelen hacer cosas peores que las que hacen las personas a las cuales condenan. Bueno, Pablo escribió acerca de esto. Nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 1, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Ahora mira bien, no es el hecho de juzgar en sí mismo el que está fuera de lugar, sino juzgar como lo hacían los fariseos. Y ese es en esencia el contexto de Romanos capítulo 2. Los fariseos se dedicaban a exhibir las faltas de las demás personas para cubrir las suyas propias. El comportamiento de Jesús no tenía sentido para los fariseos. En su forma de pensar, comer con los pecadores era ser como ellos. Y eso no coincidía con su versión de la piedad. Creo que temían que se descubriera que no eran mucho mejores que los pecadores con los que comía Jesús. O muy posiblemente tenían temor de que los demás descubrieran que ellos estaban cortados por la misma tijera que los oscuros personajes que se sentaban a la mesa con Jesús. Sí, temían admitir que todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios, incluyéndolos a ellos. Pero lo cierto es que hasta que uno pueda admitir que hay algo que anda completamente mal en la vida espiritual, nunca podrá encontrar la paz que anhela. ¿Sabes? Mientras tú sigas confiando en tus posibilidades para alcanzar la piedad, Dios no podrá ayudarte. Él no trabaja con el método de los fariseos. Él no te da el crédito por tus buenas acciones para construir sobre ellas. Fíjate lo que Jesús dijo a los fariseos en San Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». ¿Quiso decir Jesús que los fariseos no lo necesitaban? No, de ninguna manera. Lo que dijo es que los publicanos y los pecadores se daban cuenta de que estaban enfermos, lo admitían y de esa manera Él podía ayudarlos. Pero los fariseos, que no admitían ni por un instante que tenían fallas espirituales, no podían recibir ayuda, porque el desarrollo de una relación con Dios debe basarse en la sinceridad. Todo el que no pueda admitir que es un pecador no está siendo sincero. Y Dios no puede forzarte a que lo admitas contra tu voluntad. Bueno, los fariseos eran buenos en todos los aspectos exteriores de la religión, conocían los sacrificios, las ceremonias,
pero no entendían el amor y la misericordia porque nunca se habían dado la posibilidad de experimentarla. Cumplían con todos los rituales de una religión piadosa, sin entender la sustancia de la misma. Por eso en el capítulo 23 de San Mateo, Jesús comparó a los fariseos como platos sucios y tumbas blanqueadas. Mateo 23, 25 al 27, dijo el Señor Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Haz un paseo por el cementerio y tendrás que admitir que algunas de las tumbas son hermosas. Pero más allá de la caligrafía elegante y el granito tallado, ¿qué encontrarás? Encontrarás la verdad acerca de las tumbas. Están llenas de la fetidez de la muerte y descomposición. Dios dice que cuando tratamos de cubrir nuestros pecados en vez de ser honestos con Él, no podemos engañar a nadie. Somos igualitos a esas tumbas. Tenemos un buen aspecto por fuera, pero el interior apesta. Podemos vivir con el temor de que los demás cristianos se den cuenta de que somos lo que somos realmente, pero no tenemos que preocuparnos en lo que respecta a Dios, porque Él ya sabe cómo somos. Y sabes, lo interesante y lo importante es que nos ama de todas maneras. Jesús no vino a llamar a los justos a una nueva vida. Vino a llamar a los pecadores. Bueno, sabes que la Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, uno de los desafíos mayores que enfrentan los cristianos es despojarse de su concepto de justicia y piedad y entender que Dios no nos acepta por lo que podemos hacer por Él. Nos acepta porque nos ama, murió por ti. Y no lo hizo después de que le hubieras demostrado nada, sino cuando aún eras pecador. Bueno, no podemos ganarnos el favor de Dios. La única forma de regresar a Él es recibiendo su perdón. Esa es la única opción. ¿Quiere decir que lo que haces o lo que dices no tiene importancia? Por supuesto que no. La Biblia dice claramente que la relación con Jesús transformará tu vida. El apóstol Juan, por ejemplo, escribió en una de sus epístolas, 1 San Juan, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: «El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él». La Biblia dice en el capítulo 19 de Lucas que cuando Zaqueo se encontró con Jesús, su corazón cambió y prometió devolver todo lo que había robado y 4 veces más. ¿Por qué? ¿Porque estaba tratando de demostrarle a Dios que merecía su salvación? No. Hizo esas cosas porque el interior de su tumba había sido limpiado y ahora el exterior también estaba limpio. A Dios le importan mucho las buenas acciones, pero solo por los motivos correctos. Nunca tendrás los motivos correctos hasta que no puedas admitir ante Dios que no los tienes. Un amigo mío me contaba que hubo una época cuando era estudiante que trabajó restaurando alfombras dañadas. A veces lo llamaban cuando la mascota de la familia había tenido un accidente sobre la alfombra. Y ante el accidente tenía 2 opciones. Podía rociarlo con desodorante y cubrir el mal olor, pero no era una solución duradera. Algunos dueños no querían admitir que su mascota había hecho algo sobre la alfombra y no lo dejaban limpiarla. Solo querían que la dejara con buen olor. Y eso es exactamente lo que hacían los fariseos. Cubrían el mal olor con desodorantes. Pero amigos, un zorrino perfumado no deja de ser zorrino. Bueno, la otra opción, mucho mejor, es limpiar la suciedad y librarse del olor. Y eso es lo que hizo Zaqueo. No olía bien porque hubiera cubierto el aroma del pecado, sino porque había sido sincero y había acudido a Jesús para que se hiciera cargo de su problema.
Se bajó de aquella montaña rusa de las emociones en la que se sentía bien cuando se comportaba y sentía que Dios no se interesaba por él los días en los cuales no lo hacía. Comprendió que la salvación no se basa en la sensación de ser salvo, sino en la convicción de serlo. Se basa en saber que Jesús te quiere a pesar de quién eres. Es por eso que dice el apóstol en 1 San Juan 5:13 lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amigo y amiga, la Biblia no nos habla del sentimiento de que Dios nos acepta. Habla del momento increíble en el que podemos presentarnos ante Dios y admitir que estamos en dificultades. Desde ese momento en más, no te preocuparás por sentirte salvo, sino que tendrás la seguridad de la salvación porque Dios lo promete. Y cuando eres sincero con Dios, Él llega hasta la raíz del problema y lo soluciona. Tú no tienes que hacerlo. Bueno, Joseph entró por fin al consultorio del médico y el doctor dijo: muy bien, Joseph, manos a la obra, súbete a la balanza. Y Joseph subió a la balanza y el doctor movió las pesitas de metal e hizo algunas anotaciones en su carpeta. Entonces llegó el momento terrible que Joseph temía tanto. Ok, Joseph, dijo el médico, quítate la bata. Miró atrás por encima del cuello, buscó las cintas de la bata y las desató. Apretó los ojos mientras la prenda caía al suelo. Y por unos segundos se sintió más desnudo que nadie en el universo. Se sintió como te sentirías tú si te quitaran de pronto todos tus disfraces y estuvieras en pie ante la presencia de Dios mismo. Se sintió débil, vulnerable, expuesto. Fue una sensación terrible. Y de pronto el doctor dejó a un lado su anotador. Tomó su cara con las dos manos y miró el fondo de sus ojos. Joseph le dijo: ¿crees en Dios? Sí, Señor, creo. Bien, prosiguió el médico, porque no podrás hacer nada en este mundo sin Él. Cuanto más fe tengas en Dios, mayor será la fe que tengas en ti mismo. Había algo en el toque de las manos de aquel hombre, en su rostro y en la intensidad de su necesidad de Dios, que le hizo correr un escalofrío. Entonces el doctor soltó su cara, retomó el anotador y se puso a hacer otras cosas. Escribió algo en un papel y luego dijo: discúlpame un minuto, enseguida vuelvo. El médico salió de la habitación. Joseph quedó allí esperando que toda esa experiencia traumática terminara de una vez. Entonces se dio cuenta de que el anotador del doctor estaba sobre el escritorio. Se preguntó ¿qué habría escrito? No pudo contener su curiosidad. Fue hasta el escritorio y lo tomó, preparándose para lo desagradable, para lo peor, para la verdad. Pero sobre el papel, junto a las palabras características físicas, solo había una frase: Joseph tiene una cabeza muy bien formada. No había ni una palabra sobre su deformidad en la columna, en absoluto. Era como si el médico ni siquiera la hubiese visto. Amigo y amiga, cuando vayas a Dios con todos tus pecados y deformidades y tengas el valor de dejar caer tu disfraz y seas sincero con Dios pidiéndole su ayuda, vas a descubrir que Dios no advertirá tus deformidades. Solo verá la justicia de su propio Hijo y te dará su justicia como regalo. Esas son buenas nuevas. Y entonces te darás cuenta en ese momento que Él te quiere. No habrá montañas rusas en tu vida espiritual. Tendrás la seguridad de haber sido perdonado y algún día cuando mires en los libros del juicio vas a ver que no se menciona ninguno de tus problemas. Solo se menciona la solución, la justicia y la sangre de Cristo, que al final de cuentas es la única justicia verdadera. Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición. En mi alma
Jesús, y siempre con Él feliz seré. ¿Quisieras entregar tu vida a Cristo, al gran médico divino, mientras me acompañas en oración? Oremos. Amado Dios, tu gracia es maravillosa. Gracias por perdonar nuestros pecados y deformidades de carácter y mirarnos a través de la vida perfecta de tu Hijo Jesucristo. Aceptamos ese regalo y queremos que nos transformes. No queremos vivir la vida con un disfraz, sino que queremos ser auténticos por dentro y por fuera. Gracias por hacer esto posible en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.